Agujeros negros, bestias cósmicas que devoran todo por la eternidad. Pero, ¿y a dónde va a parar toda esa materia? ¿Qué ocurre con ella? Más aún, si el universo permite que haya algo que lo trague todo, ¿no debería permitir también acaso que exista lo contrario? ¿Algo que lo expulse todo? ¿Un agujero blanco? Esta es una gran pregunta que muchos científicos y no científicos se han hecho alguna vez en su vida. Y los científicos, cuando se pusieron a estudiarlo seriamente, no vieron que daba más que problemas. No pintaba nada bien. De hecho, no hay más que ir a la Wikipedia para ver esta frase demoledora. En la actualidad, muy pocos científicos creen en la existencia de agujeros blancos y es considerado solamente como un ejercicio matemático sin una realización en el mundo real. Un mero ejercicio matemático. Pero ¿y si te cuento que uno de los científicos más brillantes, originales y prestigiosos del día de hoy piensa de forma diferente? No solamente que podrían existir, sino que quizás son muy abundantes y están por todo el universo. Tan abundantes serían que, según él, podrían ser la causa de la materia oscura. Y además todo ello nos permitirá explorar el propio sentido del tiempo y de la entropía. Atento, porque viene un vídeo flipante que lo tiene de todo. ¿Qué es un agujero blanco? Pues quédate conmigo. Vamos a Antolaya, te lo cuento. Bueno, esto pasó ya hace muchísimos años. Era mi primera novia. Era una chica de letras que estudiaba Derecho. Una persona muy ingeniosa y muy curiosa, pero que también le gustaba decir cosas extravagantes. Y nos reíamos con sus ocurrencias, que eran divertidas pero muy alejadas de la realidad. El caso es que cuando empecé a estudiar física, yo le hablé de agujeros negros. Imagínate a mí, fascinado, ¿no? Un objeto que es capaz de tragar todo. Y de repente me mira y me dice, ¿y no existirán también los agujeros blancos? Yo en ese momento me eché a reír pensando que era otra de sus extravagancias sin sentidos. El caso es que se lo conté a un amigo y al día siguiente me mandó un artículo sobre agujeros blancos. Un artículo científico. La verdad es que fue una bonita lección. Y desde entonces, los agujeros blancos siempre han ocupado mi imaginación. Y es que siguen una regla bastante natural. Existe la materia lo mismo que existe la antimateria. En los imanes tenemos polo positivo y negativo. En el electromagnetismo, cargas opuestas. Parece que el universo funciona así, de forma simétrica, con un objeto y su contrario. Por eso cuando los científicos se dieron cuenta de que los agujeros negros eran reales, era natural preguntarse por su contrario, por su opuesto. El agujero negro traga todo. ¿Existirá su némesis, su anverso? ¿Habrá algo que expulse todo? ¿Un agujero blanco? Pero en este caso la búsqueda de un opuesto tiene todavía más sentido si cabe. No solo que corresponda a una simetría que parece natural, sino porque la lógica misma lo pide. Podemos agarrarnos al principio de continuidad. Si entra agua en un sumidero, por algún lado tiene que salir ese agua. Del mismo modo, lo que entra en un agujero negro, ¿dónde va a parar? Pues lo natural, y siguiendo este principio de continuidad, parece que todo lo que entre en el agujero negro tendría que escapar por otro lado, la salida del sumidero. Ese sería el agujero blanco. Pero es que hay más, flipa. No solo parece que sigue un principio de lógica, es que además las ecuaciones que rigen el comportamiento de un agujero negro parecen favorecerlo. Es que lo están pidiendo a gritos. Hablamos de las ecuaciones de la relatividad general. Atentos, amigos y amigas, porque vienen curvas. Pero antes de entrar en esto, recuerda darle like y compartir, porque si te gustan estos temas, yo los repito. Y mi forma de entenderlo, pues eso, por muchos likes se comparte. Vamos, que si te gusta esta temática, apóyala que yo te dé más. Pues seguimos. 1907, Berna, Suiza. Tenemos ahí a un jovencísimo Albert Einstein de 26 años. Él seguía entonces en su oficina de patentes, a pesar de para entonces ya haber publicado algunas de sus grandes obras, como la famosa teoría de la relatividad o esa fórmula E igual a mc cuadrado, a la que... Javi, recuerda la H. Vamos a superar eso. El caso es que se da cuenta de que su gran obra, la relatividad, es parcial, no está completa, no está terminada. En particular, observa algo. La relatividad parte de que nada puede viajar más rápido que la luz, y además genera como consecuencia que las distancias se acortan según el movimiento. Pero es que la fuerza newtoniana de la gravedad es instantánea, y además, ¿qué sentido tiene que haya fuerzas distintas, por ejemplo, entre planetas según el observador? Total, observa que su relatividad es incompatible con la gravitación newtoniana, o mejor aún, que la gravitación newtoniana es incompleta ante los cambios que se han dado en la concepción del movimiento, el espacio y el tiempo que él proporciona con la relatividad. Es decir, que toca hacer un upgrade, que hay que reformular la gravitación ante esta nueva forma de entender el mundo. Hay que renovarla. Pero Einstein necesitaba un lugar donde partir, una conexión entre gravedad, espacio y tiempo. Es aquí donde volvemos a 1907, donde tenemos a Einstein en su despacho de la oficina de patentes. Él cuenta como anécdota que estaba entonces sentado en la silla cuando de repente siente que se va a caer y de repente lo tiene. Él piensa, si caigo no peso.
Así que caer aceleradamente, que es la gravedad, no puede ser una acción, una fuerza. Tiene que ser una propiedad del espacio. De aquí surge su principio de equivalencia, que cuento con mucho detalle en este vídeo que dejo por aquí, que les dejo porque no me puedo detener en ello. Pero lo importante para este vídeo, lo que tiene que quedar, es que Einstein buscaba una relación entre espacio-tiempo, movimiento y gravedad. Y ahí la tenía. Tirando ese hilo obtiene lo que buscaba, una ampliación de sus principios de la relatividad a una teoría que ahora sí incluyera la gravedad. Es la relatividad general, donde nos dice que la fuerza de la gravedad es un producto de la curvatura del espacio debido a la acción de la masa. John Wheeler, un gran científico y con una mente pues muy clara y muy poética, lo definió de la siguiente manera: la materia le dice al espacio cómo plegarse, el espacio le dice a la materia cómo moverse. Es así como Einstein da con este upgrade de la relatividad. Si a la anterior incompleta se le llama especial o restringida, porque no incluye la gravedad, a esta la llamamos relatividad general o de real shit motherfuckers. Vale, pues atentos porque aquí viene lo importante. Abran bien sus ojos, este es un momento histórico. Les presento, amigos y amigas, la ecuación de la relatividad general, que es esta cosita de aquí. ¿Cómo no estás aplaudiendo? ¡Te aplaude! ¡Que aplaudas! Bueno, voy a repetir, y aplaudes. Es esta cosita de aquí. Cada vez que lo veo me emociono porque es increíble. Primero porque es una de las obras cumbres del pensamiento humano, a la par de las ideas de Darwin o de Kant, donde una sola línea se condensa tanto. Esto de aquí es el contenido de materia y energía del universo, y esto es la curvatura del espacio. Encontramos entonces una relación entre ambas. Es decir, tenemos toda la gravedad, el espacio, la materia y el tiempo condensados en una sola línea. Y con ello podemos describir desde el Big Bang a los agujeros negros. Es simplemente brutal. Además, es muy bonito, es bello. ¿No te parece? Porque ¿qué es bello? ¿Qué hace algo que sea bello? Pues, aunque es una definición complicada, pues depende de la armonía, se necesitan conexiones, relación entre las partes que lo componen. Pues según esta definición, esta cuestión es muy bella. Por lo que yo creo que no solamente se puede comparar con las grandes obras intelectuales de la historia, sino también con las grandes obras universales, como las obras de Shakespeare o la Capilla Sixtina de Miguel Ángel. Pero no nos detengamos aquí, porque no es donde quiero llegar. Todavía nos queda muchísimo camino. El caso es que las ecuaciones de un sistema no es el final del recorrido, sino el inicio. Es como sentarse a escribir las reglas del fútbol. Después de escribir las reglas, lo que falta es jugar el partido. Y eso, en física, es encontrar las ecuaciones de esas leyes. Digamos que las ecuaciones son las reglas con las que funciona el universo, y ahora falta ver qué ha hecho el universo con esas reglas, qué ha creado. Ese sería el partido. Problema: estas ecuaciones no son pues como las que tú ves en el colegio. X cuadrado más 4 igual a 2. No, estas son más complejas. Son lo que se llaman ecuaciones tensoriales, donde cada elemento en realidad no es un número, un valor, sino que es toda una tabla de elementos. Por lo que de ahí no sale una única ecuación, sino muchas, y además interrelacionadas. Es decir, en definitiva, que no es algo fácil de resolver. Esto es algo que ya sabía Einstein, por eso cuando tan solo un año después de publicar esta ecuación recibe una carta con una solución, pues tuvo que flipar. Se trataba de un alemán que no solo lo había resuelto en un tiempo récord, es que además lo había hecho luchando en el frente durante la Primera Guerra Mundial, en las trincheras. Se trata del físico Carl Schwarzschild. Lo más flipante de este trabajo, el de Carl, es que resolviendo las ecuaciones observó algo muy extraño. Según estas ecuaciones, un cuerpo como el Sol, si se contrajera por debajo de un cierto tamaño, haría que el espacio se comportara de forma muy rara. El tiempo se frena hasta pararse, se mezcla con el espacio y genera una región donde nada puede escapar. Sí, este es el origen de los agujeros negros en física. Y su sentido físico es que no da para darle muchas vueltas. No hay mucho, es sencillo. Es una región del espacio donde la gravedad es tan intensa que nada puede escapar de su tirón gravitatorio, de su atracción. Y por eso son negros, porque es que ni siquiera la luz puede escapar. Y las mismas matemáticas definen el resto de propiedades del agujero negro. Una región que se llama horizonte de sucesos, que es el punto de no retorno, la singularidad, que es el destino de la materia que cae en el agujero negro, y todo lo demás. Bueno, pues esto ocurre en 1916. Y Einstein, cuando lo ve, pues le parece una curiosidad matemática para nada muy importante para tomarla en serio. Y algo parecido pasa con el resto de la comunidad científica. De hecho, se tardaron años, incluso décadas, en que comenzara a preguntarse si esta rareza podría escapar de las libretas de física y colarse en el universo. Si el cosmos podría producir algo tan extraño. De hecho, fue necesario el trabajo de grandes científicos como Oppenheimer, Hawking o Wheeler para dar realidad física a esta extravagancia matemática y encontrar un mecanismo que pudiera producirlos en el universo. Conclusión:
Con el paso del tiempo y el trabajo de algunos de los mejores científicos del siglo pasado, para 1980 ya nadie dudaba de la existencia de estos agujeros negros, que pudo finalmente demostrarse con la observación del objeto Cisne X1. Y más adelante, ya en tiempos recientes, con esta imagen, la primera observación directa de un agujero negro. Pues vale, ya hemos llegado al punto clave de este vídeo. Los agujeros negros predichos por esta ecuación, la de la relatividad general, existen. Es decir, la ecuación funciona bien. Pues bien, aquí viene el punto importante. Estas mismas ecuaciones de la relatividad, exactamente las mismas que predicen la existencia del agujero negro que finalmente existe, es decir, estas ecuaciones de aquí, también predicen otro objeto muy interesante. Es decir, son compatibles con una región análoga al agujero negro, una región del espacio que expulse todo. Sería el agujero blanco. Es más, atentos porque esta es la frase clave del vídeo. Un agujero blanco es un agujero negro hacia atrás en el tiempo. Pero tiene mucho sentido. Tomemos un agujero negro, un sistema que absorbe todo, y le damos marcha atrás al tiempo. Sale un sistema que expulsa todo. Esto, amigos y amigas, es un agujero blanco. Y ya está. Y lo interesante y brutal de todo es que no son otras soluciones de la relatividad general. El agujero blanco es la misma solución que el agujero negro, solo que cambiando un signo en el parámetro del tiempo. Pero esto que puede parecer una trivialidad, o peor aún, un juego inocente, en realidad no lo es. Todas las leyes de la física conocida presentan una propiedad similar. Si invertimos la dirección del tiempo, el sistema funciona perfectamente igual. Si un suceso se da en el universo, el inverso en el tiempo también se da. Esto explica que un vídeo de una pelota botando lo pones al revés y no lo puedes distinguir. Si lo haces con una señal de radiofrecuencia, con una reacción nuclear, salvo ciertos sistemas termodinámicos, no hay distinción en física entre pasado, presente y futuro, lo cual, como hemos visto, es uno de los grandes misterios del cosmos. ¿Por qué ocurre? Pero este es el punto importante. Esta invariancia del tiempo, que es un principio fundamental de la física, ha sido una guía vital para entender el cosmos. Es así, por ejemplo, como surge el concepto antimateria, materia que viaja hacia atrás en el tiempo, algo que se descubrió precisamente siguiendo un razonamiento análogo, dándole la vuelta al sentido del tiempo en las ecuaciones. Una antimateria que, por cierto, sí existe, está demostrado. Es decir, esto de invertir el tiempo no es un simple juego. Incluso Feynman trabajó décadas con ondas electromagnéticas que viajaban hacia el pasado, y esto fue parte importante de su brillante trabajo final que dio lugar a la electrodinámica cuántica. Vamos, que la inversión temporal, lejos de ser un juego sin ningún tipo de trascendencia, es uno de los pilares de la física, y ha guiado muchísimos descubrimientos en el pasado. Entonces, ¿por qué para los agujeros negros no se toma en serio? Si un agujero negro es la solución de una ecuación y lo observamos en el cosmos, la solución inversa en el tiempo, el agujero blanco, ¿por qué no considerarlo? Siendo así, podríamos sentirnos como se sintieron Einstein y Schwarzschild en 1916. Vieron algo curioso en las matemáticas de la relatividad general que apuntaba a la existencia de un objeto extraño, pero no le dieron realidad física. Incluso se llegó a ridiculizar, pero luego apareció. ¿No estaremos cometiendo acaso el mismo error? ¿Estaremos repitiendo la historia? Podría ser. Pero mejor empecemos por el otro lado. Los motivos para no tomar en serio este agujero blanco son claros. Primero, que la relatividad general, por lo que se sabe hoy, no es una teoría final del universo, por lo que tampoco hay que tomarla literalmente en serio como prueba de verdad. Además, que las leyes lo permitan no significa que forzosamente tenga que existir. Las leyes también permiten que exista un planeta entre Marte y Venus y ese planeta no existe. No, esa es la Tierra. Por ejemplo, las leyes permiten que exista un planeta entre la Tierra y Venus y ese planeta no existe. Y por último, y más importante, observando no se ha visto ningún comportamiento ahí en el cielo, en el cosmos, similar a un agujero blanco. Incluso más demoledor. Un agujero negro, algo que atrapa todo lo que cae, parece natural en un universo dominado por la gravedad, una fuerza atractiva. Pero un agujero blanco, que expulsa todo, parece requerir lo contrario, una gravedad repulsiva. Sería un objeto hecho a base de energía negativa, algo que no tiene mucho sentido con las leyes conocidas del universo. Unos obstáculos que no han desanimado a uno de mis científicos contemporáneos favorito, padre de la teoría de bucles y uno de los físicos más originales, más cultos y versátiles que existen actualmente. Se trata del italiano Carlo Rovelli. Carlo ha dado con una forma de concebir los agujeros blancos que no solamente es compatible con lo que observamos, sino que además responde otros enigmas como el sentido del tiempo o la existencia de materia oscura. Ahora sí, agárrate, porque lo que viene es tremendo. Un agujero negro, siguiendo la relatividad, se produce por el colapso de la materia causado por su gravedad. Siguiendo esa misma teoría, el colapso lleva a la materia a concentrarse hasta el infinito en una singularidad. Es el fin del agujero negro, y no hay más. Fin. Pero esta historia, que parece no dar posibilidad de final alternativo, tiene un pero yo diría que muy grande. Y es que se concibe tomando la literalidad de la relatividad
en unas condiciones donde sabemos que no funciona. Es el régimen cuántico. Llevar la materia hasta la singularidad, algo que es por definición muy pequeño, siguiendo la relatividad general, es entrar en un terreno prohibido para esta teoría. Está ignorando los efectos de la mecánica cuántica sobre la materia, el espacio y el tiempo, que en estos dominios tan pequeños no se pueden ignorar. Carlo y su alumno Hall son conscientes de esta ambigüedad. La relatividad falla en este punto, por lo que se pueden pensar finales alternativos cuando se consideran los efectos cuánticos en toda su integridad. Es entonces cuando, guiados por esa conexión del agujero blanco como inverso temporal del agujero negro, toman como punto de partida una analogía muy habitual en nuestro mundo para pensar un final alternativo. A ver si tú mismo lo adivinas. Ellos se dicen lo siguiente: si el agujero negro se forma cuando la materia cae debido a la atracción gravitatoria, entonces al fin y al cabo se trata de una caída, lo mires como lo mires. ¿Pero qué le ocurre, por ejemplo, a una pelota cuando cae en la Tierra? Sí, has adivinado, rebota. ¿Podría entonces suceder algo parecido en un agujero negro? Que al caer toda la materia acabe volviendo, rebotando, formando algo que expulsa todo, un agujero blanco. De hecho, amigos y amigas, esto no se trata de una analogía sin más. Las leyes de caída y rebote de la pelota son las mismas. Una solución es el reverso temporal de la otra. Y además son indistinguibles, exactamente igual que le ocurre con un agujero blanco y un agujero negro. Es más, esta no es sino la predicción que hace una de las teorías favoritas de los físicos sobre gravedad cuántica, la teoría de gravedad cuántica de bucles, el rival de la teoría de cuerdas de Sheldon Cooper. ¿Cómo? Vamos a ver. Una de las hipótesis de esta teoría cuántica de bucles es que el espacio y el tiempo están cuantizados, es decir, que habría un mínimo de espacio en el universo, es la longitud de Planck, un mínimo que no se puede rebasar. Sí, no notamos que el espacio está cuantizado, que funcione como una matriz, como un espacio pixelado, como un Minecraft, porque esta longitud de Planck es muy pequeña, este valor tan ridículo. Pero es natural suponer que el espacio pueda estar cuantizado, primero porque ya se ha podido ver cómo materia y energía todo está cuantizado y es discreto. Además, los conceptos infinitos como la continuidad no parecen naturales. ¿Qué sentido tendría que no haya un límite al propio espacio? En definitiva, que esta es una de las propuestas de la teoría de bucles y es muy razonable. Muchos físicos creen en ella, que el espacio presenta un valor mínimo, basado en la longitud de Planck. ¿Y qué pasaría en este caso entonces, cuando intentas apretar materia más y más y más y más, siguiendo la capacidad ilimitada de compresión de la gravedad? La relatividad general da una respuesta. Llegaría hasta su límite infinito, la singularidad. Sin embargo, la teoría de bucles no acepta algo así, porque hay un tamaño mínimo. Entonces, ¿qué ocurriría con la gravedad en ese punto, cuando alcanzamos el tamaño mínimo? Pues lo mismo que ocurre aquí en la Tierra con la pelota. ¿Por qué la pelota, cuando cae por gravedad, que no se detiene de actuar, entonces no atraviesa la Tierra y llega hasta su centro? ¿Por qué? Pues porque la pelota encuentra una fuerza contraria que lo evita, una que supera la gravedad en magnitud. Es el caso de la fuerza electromagnética. En un agujero negro, la gravedad es tan intensa que ninguna fuerza conocida puede evitar que todo caiga sin límite. Pero cuando llegamos a la escala cuántica, a la escala de Planck, todo cambia, porque no es una fuerza, es el propio espacio el que no permite una compresión mayor, ha alcanzado el límite, es lo que se conoce como la estrella de Planck. Es entonces cuando el espacio responde con una fuerza de repulsión. Se trata del rebote. Yo sé que todo esto en un principio puede sonar muy extraño, pero realmente no es algo tan raro lo que está ocurriendo. De hecho, está demostrado que algo parecido ocurre en una estrella de neutrones, lo que es, dicho de una forma muy imprecisa, un escalón anterior a la formación de un agujero negro. ¿Qué evita que una estrella de neutrones colapse en un agujero negro ante el poder de la compresión de la gravedad? La respuesta es la mecánica cuántica. Es decir, no es una fuerza, es el principio de exclusión de Pauli de la cuántica el que evita la compresión. Como dos fermiones por este principio no pueden estar en el mismo espacio físico, ahí se presenta un límite a la compresión que frena la gravedad. Y el freno en este caso no es una fuerza, es una propiedad cuántica de la materia. Pues según Rovelli, algo parecido podría ocurrir con un agujero negro. No se llega a la compresión total en singularidad porque aparece una fuerza cuántica de repulsión que genera un rebote. Una fuerza cuántica con comillas porque no es una fuerza como al uso. Estamos hablando de que la propia escala de Planck es la que lo impide. Es una propiedad cuántica, en este caso no de la materia, sino del propio espacio. Suena bien, mucho mejor ahora, ¿verdad? Incluso suena lógico. Pero esta propuesta es verdaderamente atrevida, arriesgada, original, incluso extravagante. ¿Por qué? Pues porque en el paso de agujero negro a agujero blanco, en el rebote, deberían ocurrir cosas que parecen ir en contra de la física. En particular es lo que sucede en ese punto crítico,
en el mismísimo rebote. Y es que para pasar de una estructura de espacio-tiempo en compresión, que es básicamente un agujero negro, a una estructura de espacio-tiempo en expansión, que es básicamente un agujero blanco, es decir, para hacer esa transición entre una cosa y la otra, durante un pequeñísimo intervalo de tiempo se tienen que romper las leyes de la relatividad general hasta el punto que en ese intervalo tan pequeño de transición el espacio y el tiempo tienen que dejar de existir. ¿Pero cómo algo así puede ser posible? No tiene sentido. Bueno, pues bienvenido al mundo cuántico, amigo y amiga. El lugar donde lo imposible, pues sí, se vuelve posible. En cuántica pasan cosas que para el ser humano son muy raras. Que dos partículas se entrelacen en la distancia, que una partícula puede estar en dos estados a la vez. Pero hay un efecto cuántico que es causado por la naturaleza ondulatoria de la materia, que es el que nos va a permitir dar el salto del agujero negro al blanco. Es lo que se conoce, amigos y amigas, como el efecto túnel. Si yo lanzo una pelota contra una pared, la pelota va a rebotar, no la puede atravesar, eso es lógico. Pero si en vez de lanzar una pelota, lanzo un electrón, en principio también debería rebotar, la pared lo repele. Pero como el electrón tiene comportamiento de onda, onda de probabilidad, y esto todo es un tema muy largo, muy complejo, y tengo vídeos donde lo explico mejor, el caso es que aunque la partícula no pueda atravesar, esta onda sí puede filtrarse por la pared. Digamos que la pared es porosa hacia la onda, haciendo que la onda del electrón pueda atravesarla y probabilísticamente llegará al otro lado, la región prohibida. La partícula en principio no puede atravesar la pared, pero la onda sí. Pero es la onda la que guía la evolución del electrón. Y aunque es más probable que después cuando miremos esté aquí que aquí, es decir, lo más probable es que rebote, sí hay una probabilidad no nula de que aparezca al otro lado. Los electrones, por sus propiedades cuánticas, pueden atravesar barreras. Es este efecto túnel, algo que está súper demostrado en física. El efecto túnel explica el brillo del sol o la radioactividad. Es más, se usa el efecto túnel de forma práctica. Es el microscopio efecto túnel. Vale, pero volvamos a nuestro tema. ¿Qué tiene que ver esto con el efecto túnel? ¿Qué tiene que ver el efecto túnel con los agujeros blancos? Pues porque justo estamos ahí, en esa cuestión de cómo hacer la transición entre agujero negro y agujero blanco. Algo que requiere un salto a través de una región prohibida, una barrera. Pues esta es la propuesta de Rovelli que ya puedes estar imaginando. Este salto se produce por efecto túnel. Pero aquí hay algo que es distinto al ejemplo del electrón, porque se trata de un salto de una configuración del espacio-tiempo a otra configuración del espacio-tiempo. Es decir, no es un salto físico como el electrón que atraviesa una pared. Pero tranquilos, que no cunda el pánico, porque el principio físico es el mismo. Se trata de llegar de una región permitida a otra región permitida, atravesando una región prohibida en virtud de las propiedades ondulatorias que tiene, en este caso, el espacio-tiempo. ¿El espacio-tiempo, propiedades ondulatorias? Pues sí, suena súper loco, pero recuerden que trabajamos con la suposición de un espacio-tiempo cuántico, y la cuántica tiene estas cosas. En cualquier caso, si estás en shock, relájate. Esto de pasar de una configuración a otra tampoco es que sea magia. En realidad, en cuántica no es tan exótico, es algo muy común. Pasa, por ejemplo, con mucha frecuencia en química cuántica. Una molécula que puede estar en dos estados o posiciones puede pasar cuánticamente de una a otra. Y no es un salto continuo, progresivo, no. No iría transicionando de una posición a otra como cuando mueves el brazo que va de un lado al otro a través de todo un continuo, no. Es un salto cuántico. Está en una configuración y tras un tiempo suficiente como para que la probabilidad lo haga propicio, ¡pim!, se da la transición y lo hace por efecto túnel, atravesando una barrera exactamente igual que lo que necesitamos en el caso del agujero blanco. Así que todo en orden. La solución es brillante. ¿Pero tiene sentido? Aquí los creadores de la teoría se enfrentan con el final boss de una idea buena y original. Es la evidencia. ¿Encaja lo que proponen con lo que vemos? En este punto la dificultad pasa de ser puramente matemática a matemática y observacional. Esto que he dicho es relativamente fácil de resolver dentro del agujero negro. Como no podemos ver nada dentro, la dificultad es solo matemática. Y la teoría cuántica de bucles permite encajar esta transición. Todo ok. Pero el problema se hace mayúsculo cuando llegamos a la transición, el horizonte de sucesos. Porque la dificultad ahí no es solo matemática, sino también observacional. ¿Cómo encajamos lo que vemos con la transición de agujero negro a blanco? ¿Cómo justificamos que nunca vemos un objeto que expulse todo como se espera en un agujero blanco? ¿Cómo explicamos que solo vemos agujeros negros en el cielo? Este es el punto más delicado de la explicación y también el más sorprendente. Atento a la respuesta. Pues porque desde fuera, un agujero negro y un agujero blanco se ven iguales. ¿Pero no es uno algo que expulsa todo y el otro que lo atrae todo? ¿No deberían ser hechos de fuerzas opuestas, una atractiva y la otra repulsiva? Pues aquí viene la genialidad de la idea de Rovelli. No, todo puede lograrse con una única fuerza atractiva, llevada al límite
por los efectos de la relatividad en un agujero negro. De hecho, si vemos el origen de un agujero blanco, es así, sigue las mismas ecuaciones que el agujero negro, con una inversión temporal, pero con una misma fuerza, la gravedad. Pero de nuevo seguimos incrédulos. ¿Cómo uno puede ser igual al otro si realmente son tan distintos? De hecho, ¿parecen contrarios? Pues todo es posible gracias a la enorme distorsión del tiempo que la relatividad genera en el horizonte del agujero negro. Recuerden que la relatividad permite visiones aparentemente incompatibles entre observadores, como se ve en la paradoja de los gemelos, donde dos personas pueden ver que su tiempo pasa más lento que la del otro y a la vez los dos tener razón. O como en un agujero negro, que una persona puede atravesar el horizonte de sucesos y entrar sin ningún problema, mientras que para otra que lo ve, observa cómo la persona se ha quedado congelada en el horizonte, no lo ha atravesado. Parecen dos visiones incompatibles, pero realmente lo son. Pero y entonces, ¿esta teoría cómo podría comprobarse? ¿Qué relación tiene todo esto con la materia oscura, como comenté en el inicio? Pues son, amigos y amigas, preguntas que dejo en el aire. Vayan pensando. Yo, si veo que este vídeo ha gustado mucho, pues hago una segunda parte, incluyendo todo esto que he dejado sin terminar. Incluso si veo que ha dado mucho like, que ha comentado mucha gente y veo que gusta mucho, pues quizás podemos hablar con Robelli para hacer una entrevista y resuelva todas nuestras dudas. ¿Les parece? Pues, amigos y amigas, después de este parón de Navidad vuelve Date un Blog en un espacio diferente, pero espero que con la misma pasión y con las mismas ganas de aprender física. Yo me despido sin más recomendándoles este libro, Carlos Robelli, Agujeros Blancos dentro del horizonte, que lo acaba de publicar, y diciendo que les den mucho al coco y estudien, que alguno de ustedes puede ser el próximo Robelli. Nos vemos como siempre en el próximo vídeo, piratillas. Hasta pronto.